Bien, para la presente semana, como tenemos aquí en el cronograma, continuamos nosotros con el resultado de aprendizaje de determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares. Tenemos dos evidencias, una evidencia producto y una evidencia de conocimiento. Remitiéndolo nosotros a la guía, entonces tenemos nosotros lo siguiente. Eh, el primero, mapa de navegación. Esta actividad consiste en elaborar el mapa de navegación de una aplicación que se puede pensar a manera de árbol jerárquico y que representa la arquitectura de las páginas de un sitio web. Esta representación puede ser un mapa conceptual para, de forma gráfica, visualizar el contenido de un mapa al recorrido del visitante, es decir, su navegación y cómo éste se lleva a lo que está buscando. También aquí se organiza la distribución y la jerarquía del contenido, logrando el fácil entendimiento por parte del usuario y el fácil acceso al contenido. Aspectos a tener en cuenta: estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, contar con los requerimientos del cliente, elaborar un documento con el orden lógico en el que se requiere presentar la información, identificar el tipo de mapa de navegación que sea lineal, jerárquico, de estructura web o de estructura compuesta, elaborar un árbol jerárquico para evidenciar el orden e importancia de la información, establece cuáles páginas y el número de ellas que se van a desplegar en las diferentes secciones del sitio web, incluir las ramificaciones secundarias que se despliegan de las principales, revisar en el diseño que se haya incluido diferentes categorías, como también todo el contenido que se necesita mostrar, aplicar las mejores prácticas para potenciar la navegación del usuario, compartir y explicar el mapa de navegación con otras personas para identificar si es entendible y amigable la forma en la que se presenta la información, elaborar plantillas con estilos de las páginas. Elementos generales para la entrega de la evidencia, entonces sería el diagrama en formato PDF en el espacio que tenemos ahí. La segunda evidencia, que es nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad de las aplicaciones independientes móviles. Entonces, en esta actividad se presenta introducir al aprendiz en los conceptos básicos de usabilidad y accesibilidad que se aplican para el desarrollo de aplicaciones tanto independientes como móviles. ¿Listo? Las cuales sean de fácil manejo, atractivas para el usuario y guiadas por medio de la aplicación de reglas para ello predefinidas. Esta actividad se centra en el énfasis de las aplicaciones móviles. Elementos a tener en cuenta: estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, realizar las lecturas acerca de reglas de usabilidad y accesibilidad, diferenciar entre una aplicación independiente y una aplicación móvil, diferenciar entre una aplicación móvil de carácter híbrida o de carácter nativa, indagar sobre los siguientes sobre los diferentes ecosistemas existentes de los dispositivos móviles con el objetivo de conocer los diferentes IDE y lenguajes de programación que actualmente se utilizan para dispositivos móviles. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia, el documento con las respuestas en formato PDF, y ese documento se debe entregar en el espacio que se tiene designado para este. La primera evidencia consta de la elaboración de ese mapa de navegación que tanto hemos estado hablando, del desarrollo del proyecto que ustedes han venido realizando desde el principio de la formación. ¿Listo? En el espacio designado. El segundo es un trabajo netamente Profe, investigativo. Señor, tengo una pregunta ahí con el mapa. Es que yo en una de las evidencias anteriores lo adjunté ahí, igual lo copio y vuelvo y lo pego en esta. lo vuelvo y lo carga, no hay lío. ¿Listo? Ok, listo. Si hay que Listo, hacer profe. una modificación o actualización con respecto a la información que vamos a brindar, lo actualiza, lo que tenga que actualizarlo. Si no, simplemente si ya lo cargo, pues lo vuelvo y lo cargo. ¿Vale? Listo, profe. El segundo, entonces, es un trabajo netamente investigativo en donde se van a responder estas preguntas que tenemos acá y se van a agregar en un documento. El contenido de la sesión del día de hoy se va a centrar
en la especificación de esas reglas, esos parámetros y qué se debe tener en cuenta para lo que es el diseño de un aplicativo móvil y cuál es la diferencia que se tiene con un aplicativo web, ¿sí? O un aplicativo integrado a un equipo o un computador. ¿Listo? Entonces, durante las actividades anteriores nosotros hemos venido trabajando diferentes aspectos relacionados con el diseño de las interfaces, ¿sí? Cómo se estructuran las aplicaciones, cómo se desarrollan los prototipos y cuál es la experiencia del usuario. Bien, la mayoría de estos conceptos ya lo hemos abordado nosotros anteriormente cuando trabajamos de aplicaciones tipo web y por esta razón, pues hoy vamos a comenzar con unas definiciones muy básicas al respecto de esto. Sí, lo que vamos a hacer es que vamos a trasladar ese conocimiento a un contexto diferente y es el desarrollo de las aplicaciones móviles. Sí, hasta el momento nosotros hemos pensado bastante en cómo se ve la aplicación y hoy vamos a analizar algo diferente. Sí, cuando ustedes van a hacer un diseño de una aplicación móvil, siempre se tienen que centrar en una pregunta y es cómo se utiliza esa aplicación. Sí, porque podemos tener nosotros una interfaz muy bonita, pero si el usuario no encuentra fácilmente las opciones, ¿sí? O si tiene que realizar demasiados pasos o si tiene dificultades para interactuar con ella, entonces tenemos un problema serio de diseño. Entonces, en esta sesión nosotros vamos a trabajar esos criterios que se tienen en cuenta para el diseño y el desarrollo de esa aplicación móvil. Bien, Sandra, ¿me iba a decir algo más? O Es sea, que tengo una inquietud en el material que tenemos o de pronto, pues si usted sabe, digamos, cuál es la diferencia en costos de hacer una página web, digamos, recolectar datos versus tener una aplicación. eso lo vamos a abordar más adelante, ¿vale? O si quieren, la final de la sesión ya lo miramos esa situación. ¿Listo? Ah, bueno, pues lo vemos más adelante, Sí, eso se ve esa en parte. más sesiones, en sesiones posteriores, ¿vale? ¿Y eso cómo se llama, profe? Ya ahorita lo abordamos, ahorita miramos bien exactamente para poderle dar respuesta a esa pregunta. Bien, diseñar para un móvil no es igual para diseñar a un computador o un equipo. ¿Listo? En este caso se plantea una comparación eh, entre un diseño móvil y un diseño de computador. Bien, hay algo muy fácil y muy sencillo que ustedes tienen que interpretar y es que para un diseño web la persona tiene periféricos, ¿sí? Ya sea teclado, mouse, pantallas amplias, un entorno grande o estable, ¿sí? Mientras que en un desarrollo móvil la principal interacción que tiene la persona es táctil, las pantallas son pequeñas y los escenarios son variables. ¿Listo? Antes de comenzar, quiero hacerles a ustedes una pregunta y es, ¿diseñar una aplicación para un dispositivo móvil es igual que diseñarla para un computador? No, profe. Miren que nosotros podemos decir que los conceptos fundamentales que tenemos entre los dos elementos son similares, ¿sí? En los dos tenemos botones, en los dos tenemos formularios, en los dos tenemos imágenes, ¿sí? En los dos tenemos navegación, en los dos tenemos información. ¿Sí? Pero con el contexto esto cambia completamente. Cuando utilizamos nosotros una aplicación web, estamos normalmente frente a un computador, como les decía inicialmente, tenemos un teclado, tenemos un mouse, tenemos pantalla, ¿sí? Estamos nosotros en un espacio, ¿sí? O en una disposición, por lo general sentados, para trabajar en un entorno estable. En cambio que con un teléfono, normalmente en dónde se utiliza el teléfono, ¿sí? Un teléfono se utiliza con una mano, ¿sí? Se utiliza con el dedo pulgar, se utiliza caminando, se utiliza esperando en un transporte, se utiliza en la calle, ¿sí? Podemos recibir una llamada mientras que nosotros estamos utilizando una aplicación, se puede perder la conexión,
¿sí? Podemos pasar de Wi-Fi a datos móviles y miren que aparece algo muy importante. Esos principios de diseño siguen existiendo, pero mire que las decisiones cambian porque el contexto en que se va a utilizar la aplicación es completamente diferente, ¿vale? Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Bien, ¿cómo cambia ese mapa de navegación con respecto al web? ¿Sí? Entonces, en este nosotros vamos a enfatizar que frente a un web, el móvil es una pantalla que representa tiempo, riesgo de abandono y esta pantalla debe mostrar flujos, transiciones y recorridos completos. ¿Sí? Ustedes ya saben que es un mapa de navegación, entonces no vamos a detenernos en la definición, sino que lo que nosotros vamos a analizar es qué cambia cuando ese mapa pertenece a una aplicación móvil. ¿Sí? En las aplicaciones web, nosotros podemos encontrar estructuras bastante profundas. O sea, nosotros podemos tener un inicio, una categoría, una subcategoría, podemos tener producto, podemos tener detalle, podemos tener proceso y podemos tener confirmación. ¿Sí? Esto se debe, pues, como lo hablamos hace un rato, por el tamaño de la pantalla, por las opciones que se tienen en el navegador y que el usuario se puede desplazar con harta facilidad dentro de cada uno de estos elementos que acabamos de nosotros de mencionar. ¿Sí? En el móvil nosotros tenemos que tener mucho cuidado y es que cada pantalla adicional indica de que la persona haga un nuevo toque, ¿sí? Un tiempo de espera para que esa pantalla se despliegue, una decisión para el usuario, una posible oportunidad para que el usuario abandone el proceso y por eso este mapa móvil debe mostrar algo que es algo más que simplemente las pantallas que existen, ¿sí? En esta nosotros podemos visualizar qué es lo que pasa y cuál es el recorrido. Entonces, como ustedes lo miran acá, entra a la pantalla, ¿sí? ¿Cuáles son las transiciones? ¿Qué procesos se deben completar? ¿Cuáles son las rutas alternativas? ¿Listo? En este caso, la idea es que los pasos se describan, ¿sí? Dentro de ese proceso que se tiene ahí para poder él realizar una tarea. Tenemos nosotros 4 patrones importantes dentro de la navegación móvil. Cuando nosotros diseñamos una aplicación móvil, no necesitamos nosotros inventar una forma completamente nueva para poder navegar dentro de esta pantalla. ¿Sí? Los usuarios ya conocen diferentes patrones. Ya sea cómo abrir una aplicación, ellos ya saben hacerlo, cómo devolverse, cómo avanzar, cómo volver a la pantalla de inicio. ¿Sí? Uno de los elementos principales es lo que es la parte de la navegación inferior, que es la parte que tenemos nosotros acá. ¿Sí? En esa barra, la parte inferior, en aplicaciones conocidas o del mercado como Instagram, Spotify y YouTube, generalmente contiene 3 o 5 opciones principales, ¿sí? Esas 3 o 5 opciones principales le permiten al usuario acceder a esas funcionalidades básicas de manera rápida e instantánea, independientemente de donde estén en el proceso, ¿sí? Si, por ejemplo, en Instagram están viendo un reel, pueden presionar ahí y se pueden devolver a la pantalla de inicio, ¿sí? Si están en búsqueda y quieren mirar ese muro inicial, entonces está en el muro inicial. Si están buscando a alguien y quieren mirar mensajes, entonces tiene el botón de mensajes. ¿Listo? Por lo general, las funciones básicas, como les acabamos de hablar, son las que necesariamente son las que se utilizan más constantemente. Y esas son inicio, buscar, favoritos, notificaciones y perfil. ¿Listo? Trasladen eso a sus proyectos y es definir cuáles son las funcionalidades más importantes que deben permanecer visibles constantemente y esas son las que deben aparecer, ¿sí? Dentro de esas 3 o dentro de esas 5 opciones principales para que el usuario pueda ingresar. Bien, ¿qué se les ocurre? ¿Cuáles serían las opciones que ustedes
integrarían en esa barra de navegación inferior. En el caso de Edward, Un acceso directo al dashboard de administración en el caso mío. correcto. ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre, Edward? Uh, pues en mi caso, el control ¿de qué? De los datos de los residentes, Entonces, en mi caso. por ejemplo, abajo le colocaría un botón rápido, acceso rápido que sería ingresos, ¿sí? Sí, Que independientemente de donde esté la persona y de que el usuario, que es un guardia de seguridad, independientemente de lo que esté viendo, llegue alguien, entonces solo presione con su dedo el botón de ingresos, que de una seleccione vez. si el ingreso es una persona o si el ingreso es un vehículo, de una sola pueda registrar la información. Sería interesante, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, sí, Sandra, señor. en el caso de Sandra, ¿cuáles serían las opciones principales que va a colocar en la barra de navegación inferior? ¿Qué se le ocurre? Sandra, ¿está por aquí? Creo que será así también como volver al menú principal y una de Vale, notificaciones. listo. ¿Cuáles serían las funciones principales que tiene su proyecto? Em, digamos, guardar las cantidades reportadas y como notificar de desviaciones. Entonces, debe tener un botón de notificaciones, ¿sí? Y debe tener un botón de registro, Sí. ¿vale? En el caso de Edison, Profe, en el caso mío, si no me equivoco, es por rol. Por ejemplo, el usuario, pues, sería poder agendar su cita para la barbería. En el caso del peluquero, pero del barbero, sería poder aceptar o pues, cancelar la cita porque de pronto el usuario no fue o no llegó o pasó algo. Pues poder manejar esos dos estados. Y en el caso del administrador, poder registrar usuarios que de pronto llegan a pie hasta el establecimiento, hasta la barbería, poder ver reportes y también ver el calendario y las agendas de los barberos. no, ojo, estandarice eso. Entonces, estandarice, independientemente de que sea usuario, independientemente que sea barbero, independientemente que sea la administración, en la parte inferior debe contar con unas herramientas iguales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ah, bueno, igual citas, todos comparten la principal, que sí, es citas, desde ahí citas, se parte todo. correcto. En citas ya la funcionalidad que se tiene ya depende del rol. ¿Sí? Si presiona citas, entonces, por ejemplo, para el caso del usuario debe tener la opción de registrar, ¿sí? O de cancelar. Para el barbero, Correcto, si presiona citas, entonces debe aparecerle un calendario, ¿sí? Con cuáles son las citas que tiene dependiendo del horario, ¿sí? Si lo correcto, hace el administrador, entonces debe aparecerle el listado de los barberos, ingresar al barbero y empezar a desplegar cuál es el registro de citas que tiene. correcto. Sí, en ese caso, ahí es una de las principales citas. ¿Qué otras dos usted colocaría u otras cuatro? Bueno, ahora que no la mencioné, profe, el listado de los servicios que prestan, claro que eso va en la página principal, ¿cierto? Ajá. Va en la página principal porque no necesariamente la persona se tiene que registrar para poder ver los precios. Eso pues es algo que se habló con el encargado de la barbería, no necesariamente tiene que estar registrado para poder acceder a él. Eh, otra, Pero por ahí es, va bien.
Sí, es que todo parte es de las citas, profe. Tanto todos los perfiles tienen que sí o sí ver las citas. Lo que sí lo invito es que identifique otras dos funcionalidades para colocar ahí, ¿vale? En la parte de la barra inferior. Y en el caso de Andrés, Pues yo también estaba pensando así como Edison por roles, pero pues con lo que usted dijo, sí, pues me replanteé un poquito la forma en que colocaría las cosas. Por ejemplo, para el administrador yo tengo una dashboard, tiene un módulo para las analíticas, un módulo para la gestión de los pedidos y un módulo para la gestión del inventario. También tengo las notificaciones, pero pensaba dejar las notificaciones en la parte de arriba porque si no se saturaría mucho la navegación inferior. ok, Y ya para el usuario, el cliente, tendría pues la página principal que es el catálogo, eh, el carrito de compras y el rastreo de pedidos. ok. A lo que yo voy en el proyecto de ustedes dos es que piensen en cuáles son las funcionalidades más importantes en el caso móvil, ¿no? ¿Cuáles son las funcionalidades más importantes independientemente del rol? ¿Listo? ¿Cuál es el producto principal y cuál es la gestión que está en torno a ese producto principal? ¿Sí? Edison, cortes. Entonces, en ese caso sería el servicio principal son cortes. Entonces, una de las opciones sería servicios, otra sería citas y no sé la otra. En el caso suyo, Andrés, ¿cuál sería el rol principal de lo que usted está haciendo? Pues comercio electrónico. Yo pensaba dejar entonces, pues como le Bien, decía, la barra de navegación. listo. Pues para sí, Sí, eso tiene que pensarlo muy bien para que la parte del diseño sea coherente con respecto a eso y que pues le facilite a la persona el uso de la aplicación que usted piensa desarrollar, ¿no? Porque pues la idea es en el proceso del programa hacer ese desarrollo también. ¿Listo? Bien. Otro de los elementos que se debe tener en cuenta dentro de los patrones de este tipo de diseños es el menú lateral, ¿sí? Es ese menú que se colocan ya lo que son las funciones que el usuario necesita permanentemente, ¿sí? En ese caso se colocan eh, este tipo de funciones como configuración, como ayuda, como historial, como la información de la aplicación y como cerrar sesión. ¿Sí? Ese se coloca o al lado derecho o al lado izquierdo. La ventaja es que ahí se pueden colocar esas opciones adicionales que no se necesitan colocar en la pantalla principal, ¿sí? Para no saturarlo. Lo otro, el tercer patrón, es el patrón de navegación mediante pestañas. Ese se utiliza cuando tenemos diferentes categorías relacionadas dentro de la misma sección, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos imaginar una aplicación de pedidos. Entonces, en esa sección pueden aparecer pendientes en proceso y finalizados, ¿sí? Como subsecciones. No se necesitan construir tres módulos completamente independientes, pero sí podemos utilizar nosotros diferentes pestañas para permitirle al usuario que cambie rápidamente la información que hay en cada una de ellas. Esa le sirve, por ejemplo, a Andrés. Bien, navegación por flujo fijo. Esta aparece cuando existe un proceso que debe realizarse en un determinado orden. Por ejemplo, por el caso de Andrés, si se necesita hacer un registro, una compra, una reserva, un pago, ¿sí? Entonces, en ese caso podemos tener un producto, el producto va asociado a un carrito, en el carrito se agregan los datos de entrega, después se va al pago y por último se va a la parte de la confirmación. Entonces, cada pantalla o el despliegue de cada pantalla depende obligatoriamente de que la anterior cumpla con los datos o con las características que se necesitan para poder avanzar. ¿Sí? Este tipo de navegación es muy importante porque normalmente representa los procesos críticos que se necesitan dentro del desarrollo o el manejo de la aplicación. Bien, ¿cuál sería la metodología para construir este mapa de navegación, pero para el desarrollo de aplicaciones móviles? Perdón. El primer paso sería la pantalla inicial.
¿sí? Primero hay que identificar dónde comienza la experiencia, ¿sí? En esa nosotros podemos tener un login, un registro, la pantalla inicial. Bien. Eh, También se puede establecer dentro de la pantalla inicial que la persona vaya directamente al home o a la pantalla de acceso normal y la autenticación del usuario se puede hacer a partir de una funcionalidad. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Andrés, la persona puede ver productos, ¿sí? Dependiendo de la categoría, puede ver productos, pero al momento en que vaya a seleccionar un producto, vaya a comprar un producto, ahí sí ya tenga que hacer el registro. ¿Sí? En el caso de Edison, en el caso de Edison se puede desplegar cuáles son los servicios, pero para poder hacer una solicitud se debe ingresar los datos básicos de la persona para que se pueda agendar la cita. En el caso de Edward sí necesitaría la persona ingresar para poder desplegar porque la información que se tiene es sensible. En el caso de Sandra sí se necesitaría que la persona ingrese sus credenciales porque la información que se está desplegando es una información sensible. ¿Vale? El segundo paso, definir cuáles son los módulos principales. Entonces, hay que identificar cuáles son las funciones centrales de la aplicación. ¿Listo? Por ejemplo, una pantalla de inicio, un home, una pantalla de productos, una pantalla de perfil, una pantalla de ajustes y a partir de eso se comienza a definir cuál es la estructura. Paso número 3, entonces después se identifican cuáles son los procesos, ¿sí? Si nosotros continuamos con el ejemplo de la aplicación comercial, entonces nosotros podemos tener, cuando la persona ingresa productos, se establece un detalle, cuando se establece el detalle se puede agregar al carrito, cuando se agrega al carrito ya se puede hacer la parte de la compra y posteriormente se hace la confirmación. Establecemos el flujo que tiene que hacer la persona, ¿sí? Para poder utilizar la aplicación de manera correcta y pueda hacer ese servicio. ¿Listo? Para Andrés y para Edison es directo. Para el caso de Eduard, pues hay diferentes flujos porque son diferentes funcionalidades. ¿Listo? Bueno, en el caso de ustedes también depende del rol, ¿no? Hay un flujo para el rol de administrador, hay un flujo para el de comprador y todo este cuento. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros establecemos bien cuál es el flujo, nosotros podemos observar claramente cuántas pantallas se necesitan para que el usuario pueda completar esa acción desde principio hasta fin. El cuarto paso es reducir profundidad, ¿sí? Y en esta es definir y decir claramente si todas las pantallas que se definieron en el paso anterior son necesarias, ¿sí? Si se tiene un inicio, un menú, una categoría, una subcategoría, un listado, un detalle o una acción, hay que analizar si eso se puede simplificar, ¿sí? Porque entre menos es más. Mientras que el usuario pueda hacer las cosas más fácilmente, más rápidamente, pero que cumpla con el objetivo en que la aplicación está diseñada, pues mejor aún, ¿no? ¿Cómo se construye el mapa del proyecto? Eh, la construcción tiene cuatro partes, cuatro fases, ¿sí? La primera es preguntar cuáles son o cuáles deben aparecer o qué funciones principales deben aparecer en la barra inferior. Esa es la primera pregunta que se deben hacer. La otra es definir cuáles son las funciones principales, las funciones secundarias. Entonces, cuáles son las opciones que se van a colocar dentro del menú lateral. Establecer cuáles son los flujos críticos, o sea, responder cuáles procesos requieren un recorrido paso a paso. Y la simplificación, saber si dentro del flujo qué pasos se pueden abreviar o se pueden obviar para poder llegar, ¿sí? A eso que nosotros estamos hablando. Entonces, con esto nosotros tendremos claro o tendríamos claro lo que es esta parte del mapa de navegación, pero aplicado a aplicaciones móviles. ¿Listo?
Lo otro es la aplicación de lo que son los conceptos de usabilidad y accesibilidad, pero hacia aplicaciones móviles. Entonces ya sabemos nosotros cómo el usuario se mueve en una aplicación. Ahora vamos a ver si ese recorrido es cómodo desde un teléfono. ¿Listo? El usuario, cuando está en una aplicación, va caminando o va paso a paso. ¿Listo? Eh, Como lo definimos inicialmente, entonces nosotros tenemos que definir si la persona lo puede utilizar con una mano, si la persona lo puede utilizar mientras que está haciendo una acción diferente, si está caminando, si lo está haciendo de diferentes maneras, si la persona puede recibir una llamada, si la persona tiene poca batería, si la persona puede tener conexión deficiente, ¿sí? O si lo puede utilizar en diferentes posiciones. Lo importante es que ustedes deben identificar que la interfaz no le genere problemas a la persona para poderlo utilizar en esos diferentes contextos, ¿vale? ¿Cuáles serían las reglas de usabilidad? Entonces, concretamente se tienen cuatro aspectos. Uno es el tamaño de los elementos táctiles, el contraste, cuáles serían los gestos, cuál sería la accesibilidad mediante lectores de pantalla y cuáles serían las fuentes ajustables. Entonces, con respecto al tamaño de los elementos táctiles, se establece un tamaño mínimo, que sería el tamaño en que se puede hacer la pulsación, que sería de 44 por 44 píxeles, que sería lo básico. Si se va inferior a este tamaño, puede generar problemas en que la persona cuando esté interactuando en la pantalla genere falsos positivos, o sea, que presione algo que no es lo que él quiere y que la aplicación se vaya por un elemento, por un flujo diferente. ¿Listo? Con respecto al contraste, deben trabajar ustedes una referencia mínima de 451 para el texto y considerar bajo el uso bajo la luz directa del sol, ¿sí? Una interfaz se puede ver perfectamente desde un computador, pero como lo hablamos hace un rato, pues el celular se puede utilizar de cualquier otro entorno, ¿no? O sea, ¿qué ocurre cuando el usuario está utilizando el teléfono bajo la luz directa? Entonces, si se utiliza demasiados colores similares, pues va a hacer que la persona no identifique fácilmente qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Con respecto a los gestos, que es otro principio importante, es que no obliguemos al usuario a aprender nuevamente el teléfono, ¿sí? Hay gestos que son básicos que la persona ya sabe utilizar de un teléfono y es tocar la pantalla, deslizar, mantener pulsado, pellizcar para ampliar o hacer hacia afuera para expandir, ¿sí? Siempre trabajen bajo eso, ¿sí? No se pongan a ponerle de que qué pasa si la persona utiliza dos dedos y va hacia arriba, qué pasa si la persona toca con cuatro dedos, ¿sí? No se pongan a inventar eso, vayan desde lo básico, ¿vale? También deben considerar ustedes otro uso de tecnologías que son usos de tecnologías de apoyo para personas con dificultades para poder manejar este tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, Android tiene una herramienta que se llama Tollback, ¿sí? Es una herramienta auditiva que cuando se va tocando la pantalla y se va presionando, él dice qué es lo que se está haciendo. En el caso de iOS o de para dispositivos Apple, se llama Voice Over. Entonces, nosotros también debemos nosotros considerar o permitir que el usuario pueda modificar el tamaño del texto sin destruir esa interfaz, ¿sí? Y es usted responder hacia algo que es que los diseños sean flexibles, ¿vale? Acá tenemos nosotros entonces algo sobre principios de usabilidad, ¿sí? Esta resume una serie de criterios y es diseñar para el pulgar, reducir la escritura, simplificar la navegación, retroalimentación inmediata y que la accesibilidad sea directa. ¿Listo?
Con respecto a esto, entonces ustedes deben responder diferentes preguntas. ¿Qué elementos táctiles tienen el tamaño adecuado y todo esto que tenemos acá que ya acabamos de hablar? Listo. Y básicamente sería eso. Bien. Con esto entonces ustedes tienen lo que es la definición básica de cuáles son los principios para poder hacer esta parte del diseño de estas aplicaciones móviles. ¿Listo?